Para estudiar el cuerpo humano hay que comprender desde ciencias médicas el estudio, ¿sí?, que nos va a ayudar a comprender sus partes, su estructura, su organización y su funcionamiento. Para ello, uno de los campos, ¿sí?, es la fisiología y otra es la anatomía. En este caso, para estudiar el movimiento o cómo se comprende, cómo se utiliza el cuerpo para adaptarse al medio, estas dos ciencias médicas nos ayudan a comprender mucho mejor. Bien, es así que la definición del concepto de fisiología es la que se encarga de estudiar el funcionamiento, ¿sí?, del cuerpo humano. Y por otro lado, la anatomía nos ayuda a comprender cómo está estructurado, cuáles son sus partes, dónde está ubicado, ¿sí?, cada segmento y elemento del cuerpo para que esto pueda permitir el funcionamiento. Es lo mismo llevarlo, por ejemplo, a un auto, ¿sí? Un auto, la parte anatómica sería la parte de estructura, ¿sí?, del auto. Esto quiere decir que está compuesto por puertas, ¿sí?, por parabrisas, por un baúl, por un capó, ¿sí?, un espacio de motor que se encuentra adelante. Entonces, todas estas ubicaciones, si es algo rígido, si es algo blando, si son capas, ¿sí? Y por otro lado, el funcionamiento, que sería la fisiología, es gracias a la nafta, gracias al motor, a los filtros, que gracias a eso puede funcionar el auto, puede moverse, ¿sí? También como si fuese la parte eléctrica, el tema de señalizaciones, ¿sí? La parte de fisiología se va a encargar de estudiar el funcionamiento de esas luces en el momento justo, en el preciso, cuando uno da la orden. Bueno, en este caso el cuerpo humano, en fisiología hay varios sistemas que organizan el cuerpo, ¿sí?, como sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema muscular, sistema esquelético, sistema óseo, y así sucesivamente hay muchos sistemas. Y eso hace que funcione el cuerpo. Muy bien. Tenemos que entender que fisiología comprende todos estos sistemas y no son aislados, son de manera integrados y estar conectados entre sí. Para que uno funcione necesita de otro sistema y este sistema necesita de otro sistema y así es de manera conjunta, ¿sí?, e integrada. Por eso es considerado como un organismo, el cuerpo humano, por eso es considerado como un organismo de alta complejidad, porque puede resolver tantas cosas y a su vez son estructuras muy pequeñas que comprenden, en la cual eh, comenzamos con partículas pequeñas y después estas partículas se juntan y vuelven a formar una nueva molécula. Después se va generando nueva sustancia y va creando, y va creando, y va creando una sobre encima de la otra. Eh, Esto es importante entenderlo, ¿sí? Nada funciona sin otro sistema, ¿sí? Eh, por ello, hay que entender que el cuerpo humano siempre se va a adaptar a las diferentes demandas, tanto fuera, que son del exterior, como internas. Aquellos que nos sucede corporalmente cuando sentimos o percibimos algo interno en nuestro cuerpo que nos incomoda o nos pone en alerta, nuestro cuerpo responde gracias a esos sistemas, y lo mismo va a suceder afuera, cuando hay un estímulo visual, auditivo, de emergencia también. Cuando suceden estos cambios de adaptación, en nuestro cuerpo producen procesos químicos y físicos. Estos procesos químicos me van a permitir todo lo que es la regeneración, la construcción, ¿sí?, de energía, y a su vez lo físico me va a permitir el movimiento, ¿por qué no también transformarlo en energía? Para que el cuerpo funcione de manera equilibrada con respecto al ecosistema o al medio externo, ¿sí?, necesita que haya procesos, ¿sí? Estos procesos son internos, ¿sí?, en los que suceden dos cosas: procesos químicos y procesos físicos dentro de nuestro cuerpo. Aquellos procesos químicos nos permiten una regeneración, una recuperación, un crecimiento, ¿sí?, a nivel celular, a nivel anatómico, que gracias a ello nos permite lo físico, que nos permite el movimiento, nos permite la energía, transformarla, ¿sí? Todo eso siempre va en conjunto. Eh,
Por otro lado, estos procesos físicos y químicos me van a dar la mano para una nueva estructura, una nueva funcionalidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una nueva estructura? Una modificación. Esto sucede, lo llevemos un ejemplo claro, por el ejemplo en el gimnasio, cuando uno entrena, ¿sí? Levanta pesas, por ejemplo haciendo curl de bíceps, ¿sí? Hago ejercicios, el crecimiento interno de la fibra va a empezar a modificarse, su estructura ya no pasa a ser un palito de fibra muscular, sino pasa a ser la mano casi entera, va a crecer, su estructura ya ha modificado y su función también, al tener más músculos, más células musculares, que me va a permitir mayor fuerza, mayor rapidez, mayor movimiento, ¿sí? Cambio su estructura y cambio su función. Es así que se va adaptando a las nuevas exigencias que uno le va dando. Lo mismo pasa con la memoria, ¿sí? Se activan nuevas neuronas cuando uno va aprendiendo y va recordando todos los contenidos. A nivel químico y físico va produciendo eso. Por otro lado, bueno, entender que el movimiento me va a permitir interactuar, ¿sí? Moverme me va a poder manejarme en el medio, en el espacio, caminar por el bosque, saltar, correr, girar, levantar una copa, encender un fósforo. Todos esos gestos también me permiten adaptarme en el medio, me permite relacionarme con un lenguaje corporal, de poder hablar, ¿sí? Con otra persona, me permite, por otro lado, comunicarme, ¿sí? A través de desde mi cuerpo, desde mi posición, si estoy enojado, si me siento mal, me siento descompuesto o tengo energía para, eufórica para poder hacer la exigencia deportiva, ¿sí? Bueno, como acabamos de decir, la fisiología habla de estudios sobre los sistemas y entonces de estos sistemas nos podemos entender mucho mejor para su práctica de estudio. Ahora bien, cuando hablemos de anatomía, ¿sí? Bueno, vamos a enfocar un poquito en el concepto que dice el documento, ¿sí? Es ana, que significa a través, y tomía de corte. ¿Qué quiere decir? Que a través del corte, entonces si yo tengo este segmento de mi cuerpo, la anatomía se va a encargar de, a través de un corte, empezar a ir capa por capa a ver cómo está estructurado el cuerpo. Tenemos la piel, tenemos el tejido adiposo, después tenemos el músculo, después tenemos el hueso, después tenemos el órgano, así parte por parte. Entonces es para entender muy bien, hasta además de las lesiones, cuando uno se lesiona, para entender bien si fue esta capa muscular o fue el ligamento o fue el hueso. Entonces la anatomía se va a encargar de analizar esa estructura, ¿sí? Eh, bien, ahí recalca algo muy importante, que es gracias a la inteligencia artificial o las ciencias avanzadas, el estudio se puede mejorar con radiografía y resonancias, aquellos que con un aparatito tecnológico ya te detecta qué tenés adentro, ¿sí? Cómo está compuesta tu sistema óseo, si hay un sobrehueso, si no hay, cómo está determinado tu músculo, si está lesionado, si está sano. Entonces, gracias a esa tecnología ya no hace falta, en sus momentos, en la antigua Grecia, Egipto, se intentaba cortar, ¿sí? Para poder analizar parte por parte. Ahora ya no hace falta, solamente con un aparato podemos visualizar lo que es la parte interna de nuestro cuerpo. Y volvemos a lo mismo del concepto de fisiología, ¿sí? Ahí dice physis, naturaleza, y logía siempre va a ser lo que es estudio. En la ciencia que estudia las funciones del cuerpo, hablamos de los sistemas. Cuando te hablen de sistemas, ya tenéis que entender que están hablando de fisiología. Cuando hablen de estructura, de qué está compuesto, cómo es, si es largo esto, y cómo está relacionado y dónde está ubicado, es anatomía. Cuando se habla de mecanismo de control, hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un medio de regulación. Nosotros no podemos vivir con una temperatura siempre a 40 grados de temperatura corporal, que nuestra frecuencia cardíaca no puede estar tan alta de lo debido ni tan baja de lo debido. Entonces, gracias al mecanismo de control que establece la parte interna, que eso es autónomo, no lo podemos controlar nosotros, ¿sí? Puede variar si busca el equilibrio de la homeostasis para que se pueda mantener, ¿sí? Conservar la salud, mejorar el rendimiento, ¿sí? Gracias a estos mecanismos para que no se exceda ni haya déficit, ¿sí? Y esté más tranquilo y no haya
una situación de peligro en nuestro cuerpo. En el siguiente texto, sobre el mecanismo de control, te habla sobre un ejemplo de lo que son las hormonas, en este caso la T3 y la T4 con la TSH, que es la hormona, ¿sí?, de la tiroides. Nosotros, por ejemplo, para ello voy a poner un ejemplo, ¿sí?, en Paint, a ver si sale. En el ejemplo del texto, ¿sí?, nos habla sobre las hormonas. Te voy a explicar con un dibujito para que sea mucho más fácil. Espero que se pueda ver. Bien. En este caso, tenemos que tener dos hormonas, ¿sí? Una hormona, hagamos de cuenta que esto es un vaso lleno, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Una hormona, cuando tenemos, por ejemplo, mucha glucosa, mucho alimento, se llena, ¿sí? Está rebalsado, está en exceso, ¿sí? Tenemos mucho azúcar en sangre. Bien, va a venir otra hormona, o necesita de otra hormona, para que esto no suba tanto y no se desborde. Entonces, ¿qué otra hormona va a hacer? Por ejemplo, la insulina va a intentar de disminuir para llegar a los niveles estables, que se quede dentro de este rango, ¿sí?, y no pase de ese límite. Entonces, esto, ¿sí?, esta hormona va a permitir disminuir. Esto se llama retroalimentación negativa, ¿sí?, porque me disminuye, porque ya está en exceso. Una hormona que está pidiendo mucho. Entonces, la acción es la que me determina si es retroalimentación negativa, es la que me va a disminuir una hormona que está en exceso, cuando está mucho. Lado contrario, tenemos la retroalimentación positiva. Es la acción la que me determina. Entonces, algo positivo me va a permitir aumentar. Vamos al ejemplo, ¿sí? Cuando alguien no ha desayunado, tiene la glucosa muy baja, el azúcar, ¿sí?, algo está muy poquito, y te dicen, bueno, tenés que correr ahora 100 metros rápido. Y el cuerpo va a responder a tu sistema nervioso y va a mandar señales y va a decir, mira, tenés que comer algo porque te sentís medio, estás medio compuesto. Entonces, esa hormona de información también nos va a notificar de poder subir, acrecentar, potenciar para que no esté en déficit, ¿sí?, y poder llegar a los valores estables. ¿Ve? Entonces, las dos son reguladoras, no una, las dos van a regular. Una me va a dar la disminución para que no se exceda, y otra me va a dar el aumento o la potencialidad para que no llegue a los valores mínimos o el déficit, que es cuando es muy poquito. Estos dos juegos pasan en nuestro cuerpo de manera interna, y no podemos, de manera interna y autónoma, que no lo podemos controlar, ¿sí? Así se explica más o menos el mecanismo de control. Uno va jugando y el otro. Porque cuando esta va subiendo, de repente aparece la retroalimentación negativa. Cuando esta la disminuye a su máximo, vuelve la positiva, ¿sí? Es un círculo todo el tiempo, hasta que ellos van determinando, ¿sí?, los valores normales. Esa sería la explicación del mecanismo de control, para una idea más simple. Aquí el documento, cuando habla de niveles de organización biológica, tenemos que tener en cuenta, es como que vamos a hacer un viaje hacia adentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, desde lo más diminuto de lo que somos hasta lo que somos realmente como organismo, ¿sí?, hasta la composición de mi pelo, de mi oreja, de mis órganos, de mi piel, todo. Entonces, estos niveles, así se organiza el cuerpo humano. Aquí a continuación lo explica en comparación con la lectura o con un libro, ¿sí? Que para que sea un libro necesitamos de letras. Para que sea muchas letras van a formar una palabra, muchas palabras van a formar unas oraciones, muchas oraciones van a formar un párrafo, entonces así hasta formar un capítulo y hasta formar el libro y la presentación total. Nosotros, nuestro cuerpo lo formamos de una manera similar, pero con otros términos, obviamente a nivel de medicina. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. En la organización, el primer nivel es el químico. A su vez, el químico tiene dos subunidades, ¿sí? ¿Cuáles son? Son primero átomos y después moléculas, ¿sí?
Átomos, ¿a qué hace referencia? Ustedes tienen que guiarse con aquella tabla periódica que enseñaron en la secundaria, ¿sí? Mencionar algunos, podrían ser el oxígeno, el hidrógeno, el potasio, como la canción, el magnesio, el fósforo, ¿sí? Todos esos elementos aislados son átomos. De eso está compuesto. Bien, cuando pasa a una construcción nueva, que sería una molécula, es la construcción de dos o más átomos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos mencionar como molécula? El ADN, la glucosa, podemos mencionar la proteína, los carbohidratos y los lípidos, que esos últimos tres están distribuidos a veces en el plato de la comida, que según el nutricionista le debe decir. La proteína es una molécula que la vamos a encontrar en el huevo también, la vamos a encontrar en la carne, los carbohidratos los vamos a encontrar en los fideos, en la papa, los lípidos los vamos a encontrar en las grasas, ¿sí? Saludables como la palta, el aceite de oliva. Bueno, ahí todos esos elementos son moléculas y son nutrientes que el cuerpo necesita para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, un claro ejemplo, para no enroscarlos tanto, sería un átomo, por ejemplo, el oxígeno. Cuando se junta con otras moléculas, por ejemplo, voy a llamar a dos de hidrógeno, voy a formar el agua como molécula. ¿Por qué? Porque el agua es H2O, ¿sí? Tengo una composición molecular. Bien, entonces ya pasé de una solita a compartir con otras. Y ese es un solo nivel, el nivel químico. Algo muy importante también en una molécula es el ATP, adenosín trisfosfato. ¿Qué quiere decir eso? Eso es energía, ¿sí? Es la que sintetiza energía, me permite poder producir, gracias a eso me puedo mover, me puedo respirar, puedo tener combustible para el movimiento, ¿sí? Y todo esto van a conformar la parte química del cuerpo humano. Después pasamos a un nivel celular. El nivel celular hace énfasis en que muchas moléculas me van a formar una célula, ¿sí? La célula, como concepto importante que tienen que acordarse, es la unidad básica, estructural y funcional, porque esa tiene una estructura propia y tiene una función propia, ¿sí? Entonces, muchas moléculas me forman una célula. Ahora bien, no hay una sola tipo de célula, sino que hay muchas. Gracias, por ejemplo, a las células musculares, que se llaman miocitos, a las células del hueso, que se llaman osteocitos, ¿sí? Todo lo que termina en citos es célula, ¿bien? Y así está compuesto por varios elementos celulares del cuerpo humano, que van formando cada uno en su sector de que corresponde. Por ejemplo, en el sistema nervioso se llama neurona la célula. En este caso no hay citos, sino que su terminología es neuronal porque conecta varios la electricidad por varios sistemas como si fuesen neuronas activadas. Acá es. Pasando al nivel siguiente, ¿qué quiere decir? Muchas células que me van a posibilitar crear o formar un tejido. Este tejido, ¿sí? Es lo que le da la conexión, ¿sí? De un futuro órgano. Este tejido hay cuatro, hay que recordar cuatro. Epitelial son aquellos que se encuentran más en el organismo del órgano, por ejemplo, ¿sí? De las vísceras, del estómago, del pulmón. Epitelial, conectivo porque conecta, ¿sí? Un sector con otro. Muscular, ¿sí? Porque me va a permitir ese tejido muscular, me va a dar movimiento y contracción para que funcione. Y me falta uno que es el sistema tejido nervioso. ¿Por qué tejido nervioso? Porque gracias al nervioso que le da electricidad, le da un impulso eléctrico al músculo, se puede contraer, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, que nada está aislado, todo está interconectado. Aquí, por ejemplo, en el nivel de órganos, determina que muchos tejidos van a formar, en el nivel de órganos, ¿sí? Vamos a hablar aquí de órganos, por ejemplo, como cuáles: pulmones, corazón, intestino grueso, intestino delgado, ¿sí? Órgano muscular, ¿sí? Está formado porque el paso anterior eran por tejidos. Muchos tejidos me van a formar un órgano. Entonces, acá te da un ejemplo
¿sí? ¿Cómo está formado? Por ejemplo, lo vamos a buscar, ¿dónde está? El estómago. Bien, el estómago es algo entero en la que vamos a tener varias capitas, ¿sí? La capita primera externa, que es la que está afuera, ¿sí? De afuera hacia adentro, es epitelial y conectivo. Y esto me va a permitir que esa capita no pueda rozar con otros elementos, ¿sí? Y pueda tener lesiones. A su vez va a permitir que se pueda mover dentro del mismo, ¿sí? Después la capa media, que sería la siguiente hacia adentro, ¿sí? La que sigue, es un muscular liso, un tejido muscular liso que me va a permitir digerir, me va a permitir comprimir, le va a dar movimiento a esa comida que hemos ingerido, ¿sí? Y que va a empujar después al sistema digestivo, va a empezar a dar avance. Y por último, tenemos la capa de otra vez de tejido epitelial. Ese tejido epitelial son más que nada hacen funciones químicas, ¿sí? Va a obtener la proteína, va a obtener el oxígeno, aquellos átomos que nosotros hemos hablado y moléculas las va a obtener desde ahí, de ese tejido epitelial, que va a contribuir a la digestión, ¿sí? Esas serían como las tres capas. El corazón, por ejemplo, solamente voy a mencionar las tres capas que tiene, ¿sí? El pericardio hacia afuera, el miocardio, que aquellas personas cuando tienen infarto miocardio es cuando el corazón paró porque el músculo miocardio se lesionó, ¿sí? Entonces es importante siempre como en el medio tener un tejido muscular. Y después el tejido endocardio, ¿sí? En el nivel de aparatos o sistemas, que es lo mismo, ¿sí? Está compuesto por, en el nivel de aparatos o sistemas, está compuesto por muchos órganos. Estos órganos están determinados por una sola estructura. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos del sistema digestivo? Y tenemos el estómago, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos que forman un sistema respiratorio? La tráquea, los pulmones, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos que forman el sistema circulatorio? ¿Sí? Las arterias, las venas, el corazón, todo eso está compuesto por órganos, forman un sistema, ¿sí? Si bien recalca ahí en el documento que hay órganos, por ejemplo, como el páncreas, que funciona tanto como para el intestino como para el sistema endocrino, el tema de hormonalidad, ¿sí? Hay, de acuerdo a las circunstancias, sí hay órganos que funcionan para dos sistemas. Por eso, de vuelta, los sistemas están interconectados, están interrelacionados, no son aislados, todos funcionan. Si uno falla, se perjudica todo el cuerpo. Ahora bien, el último nivel es el del organismo, es de lo que estamos compuestos nosotros en la parte interna como estructura general, que gracias a estos organismos y estas estructuras y estos pasos, ¿sí? El cuerpo se puede adaptar al medio externo e interno de acuerdo a sus demandas y así tener una resolución de respuesta de coordinación interna de entre todos los sistemas. En este caso da un ejemplo por ahí de la capacidad de oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Entra por la fosa nasal, le va hacia los pulmones, trabaja con el corazón vuelve a los pulmones y así sucesivamente para que la sangre después de salida del corazón, esa sangre que va oxigenada y va con nutrientes, ¿a dónde puede ir? Va a las células, por ejemplo, del músculo cuando uno está corriendo, para que ese oxígeno del músculo pueda ir trabajando. Entonces, ahí que trabaja sistema muscular, sistema respiratorio, sistema circulatorio y a su vez el sistema nervioso para que le dé la chispa eléctrica para que pueda funcionar el músculo. Bien, entonces es una idea general para que tengan en cuenta que el organismo funciona con sistemas interconectados, ¿sí? Y de manera coordinada, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? En el video. Si yo soy una célula, ¿qué soy antes y qué soy después? Antes voy a ser tejido y después de ser célula me convierto en un órgano. Bien, ahora, soy organismo. ¿Qué hay antes? Antes de un organismo soy un sistema.
un sistema puede ser sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema endocrino, cualquiera. Muy bien.